Había una vez, en un valle silencioso rodeado de bosques antiguos y ríos que fluían como la eternidad misma, un pequeño pueblo escondido del tiempo. Este lugar no era grande ni poderoso, pero tenía una característica única: vivía con una simplicidad sincera, guiada por un entendimiento silencioso entre sus habitantes. Su supervivencia dependía de algo aparentemente frágil, pero crucial: un puente. Un puente de madera, antiguo, crujiente, hecho con manos cansadas y corazones esperanzados. Era el único camino hacia el mundo exterior, la conexión vital que les permitía comerciar, recibir ayuda y escapar si era necesario. Años pasaron, décadas, tal vez siglos. El puente resistió tormentas terribles, inviernos helados, inundaciones furiosas, guerras sangrientas y épocas de paz. Pero un día, el aire cambió. Las nubes se oscurecieron más de lo normal, como si el cielo mismo presagiara un destino inevitable. Los ancianos del pueblo, aquellos cuyas arrugas contaban historias de tiempos olvidados, comenzaron a hablar de una tormenta sin precedentes. No era solo una tormenta climática, sino una prueba para el alma del pueblo. Y por primera vez en generaciones, el viejo puente gimió bajo su propio peso. Las tablas se agrietaron, las cuerdas se deshilacharon, y todos pudieron verlo claramente: el puente no sobreviviría a lo que venía. Los aldeanos se reunieron en el gran salón comunal, donde el eco de sus voces reflejaba la urgencia de la situación. Algunos se levantaron, hombres y mujeres de oficios diversos, pero unidos por una visión clara: constructores, pensadores, líderes naturales. Dijeron con firmeza: debemos actuar ahora. Debemos construir un nuevo puente. Será difícil, peligroso incluso, pero si vacilamos, todo se perderá. Pero como siempre ocurre en estos momentos cruciales, surgieron otras voces. Voces suaves, titubeantes, envueltas en miedo disfrazado de prudencia. No hay que precipitarse, dijeron. ¿Y si lo hacemos mal? ¿Y si se cae igual? ¿Y si la tormenta no llega? Y así, decidieron esperar. Se hicieron planes, sí, pero nunca se ejecutaron. Las decisiones se retrasaron, se discutieron hasta el infinito, se diluyeron tanto que perdieron sentido. Quienes querían liderar fueron invitados a ser más pacientes. Quienes deseaban avanzar fueron frenados por advertencias constantes. Los fuertes fueron silenciados poco a poco, aplastados por el peso de la inacción y la indecisión. Cuando la tormenta llegó, fue peor de lo imaginado. Rugió como un león enfurecido, arrasó con todo a su paso. El puente, ya débil y herido, se rompió con un estruendo que resonó en cada rincón del valle. Maderas astilladas flotaron río abajo, y el camino hacia la seguridad desapareció. Nadie podía salir, nadie podía traer comida, medicinas o ayuda. Pronto, las provisiones se acabaron. El silencio se extendió por el pueblo, no el silencio de la tranquilidad, sino el silencio pesado del arrepentimiento. Y aquellos que habían insistido en esperar, aquellos que habían suplicado paciencia, miraron con ojos tristes y dijeron: solo queríamos proteger a todos. Lo hicimos con buenas intenciones. Pero la buena intención no reconstruye puentes. Su cautela, su temor, su falsa bondad no salvó vidas. Más bien, las terminó. Este es el modo en que la debilidad triunfa. No mediante la guerra o la traición, sino a través de la quietud, la vacilación que ahoga la acción, el miedo que finge ser sabiduría, las personas que no dicen no puedo, sino usted no debe. Friedrich Nietzsche comprendió esto profundamente, y por eso lo detestó. No porque odiara a los frágiles, sino porque vio lo que ocurre cuando los frágiles dictan qué está permitido hacer.
Cuando quienes tienen miedo de actuar toman el control de quienes sí pueden. Para él, la debilidad no era simplemente una falta de fuerza física. Era una fuerza poderosa que se escondía tras la moralidad, tras la virtud, tras la compasión, y usaba esas máscaras para arrastrar hacia abajo todo lo que osaba elevarse. Esa aldea nunca se recuperó. Y de muchas formas, aún vivimos allí, observando cómo los puentes se pudren, escuchando voces indecisas, esperando. Quizás esa sea la parte que nadie quiere admitir. ¿Cuántas veces escuchamos las voces más débiles? No porque sean sabias, sino porque hablan lo suficientemente bajo como para parecer seguras. Porque la vacilación parece más fácil que el coraje. Porque es más cómodo decir esperemos que llevemos la delantera. Pero Friedrich Nietzsche no creía en la comodidad. No era un filósofo cálido, no era una brisa suave. Era una tormenta, un vendaval violento que arrancaba ilusiones, una voz que rechazaba ser suavizada por el bien de la amabilidad. En un mundo cada vez más dominado por la prudencia, el compromiso y la moral colectiva, Nietzsche se convirtió en una amenaza. No porque odiara a la gente, sino porque veía lo que la humanidad estaba convirtiéndose. Nietzsche vivió gran parte de su vida en dolor. Enfermo crónicamente, aislado, incomprendido. Perdió a su padre siendo niño, perdió su fe aún más joven y, al final, perdió por completo la cordura. Pero antes de ese colapso total, brilló un fuego. Sus ideas quemaron cada concepto sagrado de su época, religión, ética, democracia, piedad. Vio a través de todas ellas. Creía que habíamos construido un mundo no sobre la verdad, sino sobre excusas. Un mundo donde quienes no podían ascender encontraban maneras de arrastrar a otros hacia abajo. No odiaba la debilidad física. No miraba a los enfermos, a los rotos o a los pobres con desprecio. Lo que odiaba, lo que verdaderamente lo enfurecía, era la debilidad que fingía ser moral, que usaba una máscara de bondad mientras envenenaba todo lo que se elevaba. No creía que la mayoría de las personas amaran la verdad. Creía que amaban el confort, la confirmación, que les gustaba que les dijeran que sus límites eran virtuosos, que sus miedos eran sabiduría, que su falta de voluntad era noble de alguna manera. Y por eso se aferraban a ideas que los protegían de la aterradora responsabilidad del crecimiento. Inventaban valores que castigaban el poder, avergonzaban el éxito y santificaban el sufrimiento. Nietzsche llamaba a esto moralidad de esclavo, un sistema nacido no del coraje, sino del resentimiento, no de la visión, sino de la envidia. Y lo peor es que funcionaba. Él escribió una vez: quien se desprecia aún se respeta como quien desprecia. En otras palabras, aquel que tiene demasiado miedo para luchar aún necesita sentirse poderoso, así que en lugar de ascender, destruye. En lugar de construir, condena. En lugar de liderar, juzga. Nietzsche vio esto no solo como un defecto psicológico, sino como un peligro espiritual, algo capaz de colapsar civilizaciones desde adentro. Porque cuando la debilidad se convierte en ley moral, la fuerza deja de ser algo a lo que aspirar. Se convierte en algo por lo que disculparse. Entender a Nietzsche es entrar en una mente que nunca apartó la mirada del dolor, que se negó a mentirse a sí misma, incluso cuando la verdad era insoportable. Se paró frente a la decadencia blanda del mundo moderno, no porque fuera cruel, sino porque creía que nos estábamos quedando dormidos en la mediocridad, en la uniformidad. En una vida donde nadie se atrevía a convertirse en más de lo que le decían que podía ser. Y planteó una pregunta simple y brutal. ¿Y si todo lo que llamamos virtud no fuera más que miedo disfrazado? Nos han enseñado que las víctimas son sagradas, que quienes sufren merecen no solo compasión, sino admiración.
No solo protegemos a los heridos, los elevamos. Celebramos la fragilidad. Suponemos que el dolor debe significar verdad, que los rotos han visto algo que el resto de nosotros hemos pasado por alto. Pero Nietzsche vio otra cosa. Vio cómo la figura de la víctima, cuando se arma como arma, se convierte en un escudo contra la crítica y una espada contra la grandeza. Vio cómo comenzamos a tratar la debilidad como sabiduría y el resentimiento como claridad moral. Empieza pequeño. Un comentario en el trabajo, una broma hecha por alguien que se llama realista. Mencionas una idea nueva, un plan audaz, una meta que persigues, y ellos sonríen con ironía. Eso es un poco excesivo, ¿no crees? No seas uno de esos tipos. Llaman a eso humildad, pero si miras con atención, verás el filo bajo las palabras. No es prudencia. No es preocupación. Es envidia, usando una máscara de virtud. No alaban la humildad porque la valoran. La alaban porque no pueden competir con tu confianza. Y por eso intentan achicarla. Esta es la mentira de la víctima buena. Nos dice que el sufrimiento es prueba de bondad, que quienes han sido lastimados son automáticamente sabios. Que quienes pierden nunca realmente intentaron ganar. Y lo peor de todo, sugiere que la fuerza es sospechosa, que la ambición es arrogancia, que la confianza es crueldad. Nietzsche odiaba esta mentira porque era seductora, porque era educada. No gritaba. Susurraba. No destruía con fuerza, corroía desde dentro. Y con el tiempo, hacía que culturas enteras sintieran culpa por querer más. Hay una cita suya que corta profundo: decir que algo es malvado suele ser solo el grito de los derrotados. Ese es el corazón de esta ilusión. Cuando las personas fracasan, cuando se quedan cortas, cuando se sienten pequeñas, tienen dos opciones: aceptarlo, sentir el dolor, aprender de ello y crecer, o cambiar las reglas. Pueden llamar malvado al mismo objetivo que no lograron alcanzar. Y de repente, su fracaso se convierte en una forma de rectitud. Yo podría haber tenido eso, dicen. Pero soy mejor que eso. Y el mundo aplaude, porque hemos sido entrenados para confundir la pasividad con gracia. Pero Nietzsche no creía en fábulas morales. No le importaba cómo lucía algo en la superficie. Quería saber de dónde provenía, qué emoción se escondía detrás del principio. Y una y otra vez, lo que vio fue resentimiento. No compasión, no perdón, no humildad. Solo odio reprimido ante el hecho de que algunas personas se atrevían a vivir más, que algunos deseaban más, y no sentían vergüenza por ello. Este es el veneno. Cuando glorificamos a la víctima, no por lo que ha soportado, sino porque eso nos hace sentir superiores a quienes tienen éxito. No estamos siendo amables, estamos enmascarando nuestro propio miedo a intentarlo. Y estamos recompensando a quienes retroceden. Nietzsche creía que la verdadera compasión no miente. No pretende que el sufrimiento sea noble. Enfrenta el dolor honestamente y ayuda a las personas a levantarse, no a quedarse sentadas en él. La víctima merece ayuda, no un trono. Y los fuertes no merecen ser avergonzados solo por tener la voluntad de pararse. Porque cuando empezamos a castigar el poder y a alabar la impotencia, perdemos de vista lo que hace que la vida valga la pena. No el silencio, no la seguridad, sino el coraje de seguir adelante, especialmente cuando otros quieren que te sientes. Ahora vamos a pasar a otra alegoría. Hubo una ciudad construida en el borde de una montaña gigantesca. No tenía gobernantes, no tenía reyes, solo pruebas. Cada año, los ciudadanos enfrentaban una prueba brutal. Tenían que escalar la montaña,
y solo quienes llegaban a la cima ganaban un lugar en el consejo. Era duro, sí, pero era honesto. Las mentes más fuertes, las almas más determinadas, las personas que habían conquistado su propio miedo, decidían el destino de la ciudad. Y durante generaciones, prosperó. No era perfecta, pero estaba viva. Era real. Pero entonces algo cambió. Un año, un hombre intentó subir y falló. Se sintió amargo. Dijo que la prueba era injusta, que no todos nacían para escalar, que la montaña estaba amañada, que las reglas estaban anticuadas. Al principio, la gente lo ignoró, pero él no se detuvo. Reunió a otros que habían fallado, y juntos crearon una historia diferente. Dijeron que los escaladores no eran nobles. Eran egoístas, arrogantes, privilegiados. Y poco a poco, convencieron al resto de la ciudad de que la cima no significaba sabiduría, sino opresión. El consejo fue disuelto, las pruebas terminaron, la montaña fue rebautizada como el muro de la tiránica, y el pueblo celebró. Aplaudieron el fin de la desigualdad, pero no notaron que la ciudad comenzó a pudrirse. Nadie lideraba, nadie se atrevía. Y en lugar de orgullo y esfuerzo vinieron reglas de comodidad, leyes de seguridad. Una nueva moralidad, donde intentar demasiado era sospechoso, donde destacar era vergonzoso, donde escalar era considerado un insulto a quienes se quedaban abajo. La montaña seguía allí, pero nadie la miraba ya. Esto, diría Nietzsche, es la moralidad de esclavo. Creía que cuando los impotentes no pueden ascender, redefinen el significado del poder. No atacan la fuerza directamente, sino que la redefinen como maldad. La ambición se convierte en codicia, la confianza en vanidad, el orgullo en pecado, y la obediencia, la sumisión, el silencio, esas se convierten en virtudes, no porque sean nobles, sino porque protegen a los débiles de verse pequeños. Aplanan el campo moral, no al subir, sino al quemar la cima. Nietzsche hace esta división clara. Existe la moralidad del amo y existe la moralidad del esclavo. La moralidad del amo nace de la fuerza. Dice, soy poderoso, por tanto actuaré. Se basa en la creación, el coraje, la autoafirmación. La moralidad del esclavo, por otro lado, nace del resentimiento. Dice, soy débil, por tanto la fuerza es mala. Se basa en la culpa, la obediencia, la conformidad. No crea, reacciona. No asciende, juzga. Y quizás la parte más peligrosa es que funciona, porque se dirige a los muchos, a los cansados, a los asustados. Crea un sistema donde nadie tenga que sentirse pequeño, porque la grandeza misma se convierte en crimen. En sus propias palabras, Nietzsche escribió, la moralidad es el instinto de manada en el individuo. Lo que parece virtud a menudo no es más que la estrategia de supervivencia de la multitud. Un sistema moral que no busca la verdad ni la excelencia, sino la seguridad, la igualdad y el control. Así que aquí está la pregunta, ¿cuántos de los valores que te enseñaron están realmente arraigados en la fuerza, y cuántos son solo miedo disfrazado? Piensa en las cosas que te dijeron que eran malas, el orgullo, la ambición, la intensidad, la confianza. ¿Realmente son peligrosas, o solo son recordatorios de lo que la mayoría tenía miedo de perseguir? En un mundo moldeado por la moralidad de esclavo, la bondad ya no trata sobre la verdad, la belleza o el coraje. Trata sobre la comodidad, la obediencia, esconder tu potencial para hacer que otros se sientan seguros. Y si alguna vez has sentido que tenías que encogerte solo para ser aceptado, entonces quizás, sin darte cuenta, ya estabas viviendo según sus reglas. Pero ¿qué pasa cuando alguien se niega?
Cuando alguien decide no obedecer, no disculpar su fuerza, no doblarse, eso es lo que Nietzsche llama el comienzo de algo completamente distinto. Y ahí es a donde vamos ahora. Hay un tipo de dolor que no grita. Sonríe. Encoge los hombros. Habla suavemente, siempre lo suficiente como para sonar sabio. Pero si escuchas con atención, oirás el ácido debajo, la amargura, el odio callado de quienes no pudieron ascender y ahora pasan sus vidas tratando de arrastrar a otros hacia abajo. Nietzsche llamó a esto resentimiento. No solo resentimiento, sino algo más profundo, algo más corrosivo. Es lo que ocurre cuando una persona es demasiado débil para superar su propia frustración, así que retuerce ese dolor en un nuevo conjunto de valores. Toma lo que no puede lograr y decide que no vale la pena tenerlo. Toma lo que teme y lo llama inmoral. Transforma el fracaso en virtud, y lo hace con una sonrisa. ¿Lo has visto antes? Alguien intenta, falla, y luego le dice a todos que lo que falló en lograr no era importante de todos modos. El éxito no lo es todo. Yo no soy ambicioso, soy terrenal. No tengo miedo, solo soy cuidadoso. Suena maduro, pero no lo es. Es un mecanismo de defensa, una máscara moral para el miedo. El resentimiento no es dolor honesto. Es dolor curado, pulido, apuntado. No quiere mejorar. Quiere castigar. Quiere ver a los seguros tambalearse, a los ganadores tropezar, a los soñadores rendirse. Porque cuando estás atrapado en el fondo, cada paso que alguien da hacia arriba se siente como un insulto. Cuanto más crecen los demás, más pequeño te sientes, a menos que encuentres una manera de arrastrarlos a tu nivel. Y eso es exactamente lo que hace el resentimiento. Construye sistemas morales que condenan la fuerza, que celebran el sacrificio sobre la creación, que premian la obediencia sobre la independencia, que alaban al sufridor silencioso sobre al constructor valiente. Nietzsche vio esto como una enfermedad del espíritu, una que esconde su odio tras una máscara de bondad. Escribió, nada arde más profundamente que el fuego del resentimiento. Y tenía razón. Porque este fuego no se apaga. Cimera. Susurra en rincones oscuros. Influye en movimientos, en culturas, incluso en filosofías. Crea un mundo donde lo peor que puede ser es inapologéticamente fuerte. Donde la gente aprende a sospechar de cualquiera que quiera elevarse, mejorar o destacar. Donde incluso la excelencia debe explicarse, disculparse por existir. Pero la verdadera compasión no teme al dolor. La verdadera fuerza no mimosa. Construye. Eleva. Exige algo más. Nietzsche quería un mundo donde las personas enfrentaran su sufrimiento, se levantaran y lo convirtieran en combustible, no en moneda. Porque en el momento en que recompensamos la impotencia, empezamos a castigar el potencial. Y cuanto más glorifiquemos a los frágiles, más frágiles nos volveremos todos. Después de destruirlo todo, la moralidad, la religión, la piedad, la obediencia, Nietzsche es a menudo malinterpretado como un destructor, un nihilista, alguien que quería quemar el mundo y dejar nada atrás. Pero esa no es la imagen completa. Porque bajo el fuego había algo más. Una visión. Un desafío. Una especie de redención. Y para Nietzsche, esa redención tenía un solo nombre, superación personal *. Si hubo alguna virtud en la que creyó, no fue la bondad, ni la fe, ni siquiera la justicia. Fue la capacidad de transformar el dolor en poder. De mirar al sufrimiento, la decepción, la frustración y, en lugar de colapsar, usarlo como combustible.
Los fuertes, en sus ojos, no eran aquellos que dominaban a otros. Eran los que dominaban a sí mismos. Dominaban sus instintos, enfrentaban sus miedos y creaban significado desde dentro. No pedían permiso al mundo. No buscaban validación. Caminaban solos y forjaban sus propios valores mientras caminaban. Para Nietzsche, esa era la máxima expresión de la existencia humana. No la sumisión a una verdad externa, sino la forja de una interna. Esto es lo que llamó el Übermensch, a menudo malinterpretado como un dictador, un guerrero, un tirano. Pero en la visión de Nietzsche, el Übermensch no es alguien que controle al mundo. Es alguien que ya no necesita ser controlado por él. No está por encima de otros. Está más allá de la comparación. Es un creador, no de leyes o imperios, sino de significado, de vida misma. Nietzsche escribió, vuélvete quien tú eres ***. Es una de sus frases más simples, y una de las más difíciles. Porque volverse quien eres significa desprenderse de cada mentira que te enseñaron a creer. De cada moral que nunca cuestionaste. De cada miedo que vestiste como principio. Significa enfrentar tu caos, tus contradicciones, tus deseos. Y no disculparte por ellos. La superación personal no trata de volverse perfecto. Trata de volverse entero. De alinear tu voluntad con tus acciones, tus pensamientos con tus instintos, tu vida con tu verdad. No es paz. Es tensión. Pero es real. Y Nietzsche creía que sin ella, nos convertimos en amargos, pequeños, dependientes. Nos pudrimos bajo el peso de virtudes que nunca fueron nuestras desde el principio. Para superar al mundo, primero debes superarte a ti mismo. Ese fue el mensaje de Nietzsche. No vivir por las reglas del rebaño. No aceptar la moralidad por herencia. Sino pararte solo en medio de la tormenta de la vida y aún así levantarte. Eso, para él, era redención. Eso, para él, era poder. Y así llegamos aquí. Después de la tormenta. Después de las mentiras. Después del veneno disfrazado de amabilidad. Hemos visto cómo la moralidad puede reescribirse. Cómo la piedad se convierte en control. Cómo la fuerza es castigada en silencio mientras la debilidad es coronada. Y ahora regresamos a la pregunta que nos esperaba desde el principio. ¿Puedes confiar en los débiles? No en los físicamente frágiles. No en los vulnerables en momentos de necesidad real. Sino en los débiles en espíritu. En los que rehúsan tomar responsabilidad. En los que retuercen la moralidad para adaptarla a sus miedos. En los que no construyen nada pero exigen todo. ¿Puedes confiar en alguien que no puede pararse por sí mismo para pararse por ti? Nietzsche no hizo esta pregunta por crueldad. No estaba interesado en burlarse de quienes luchaban. Lo que le aterrorizaba no era la fragilidad. Era el momento en que la fragilidad ganaba poder. Cuando la victimización se convertía en corona. Cuando la culpa reemplazaba a la verdad. Cuando la cobardía se llamaba moralidad y se la creía. Porque en ese mundo, los fuertes no solo son cuestionados. Son condenados. La ambición se convierte en pecado. La confianza en una bandera roja. La honestidad en violencia. Y la vida misma, es vista con sospecha, porque se atreve a querer, a empujar, a crecer. Él temía lo que ocurriría cuando los débiles dejaran de pedir ayuda y empezaran a escribir las reglas. Cuando ascendieran no al fortalecerse, sino al hacer ilegal la fuerza. Cuando definieran la amabilidad como silencio y la compasión como sumisión.
La estructura entera del potencial humano comenzaría a pudrirse desde adentro. Nietzsche creía que la verdad no es frágil. Pero la sociedad sí puede serlo. La cultura puede serlo. Y si aquellos que temen la verdad toman el control, será la verdad la que muera primero. Escribió, una y otra vez, no solo sobre ideas, sino sobre decadencia. Decadencia espiritual. Decadencia cultural. El lento colapso que viene no con fuego, sino con susurros. Así que preguntemos de nuevo. Más honestamente esta vez. ¿Alguna vez has confiado realmente en alguien débil? ¿En alguien que evita el conflicto a cualquier costo? ¿Qué dice sí a todo, pero nunca lo siente? ¿Qué se derrumba bajo presión pero exige autoridad? ¿Qué quiere los beneficios del poder, pero ninguno de su peso? Si no confían en sí mismos, ¿por qué deberías tú? En el mundo de Nietzsche, esto no es solo una pregunta filosófica. Es una advertencia. Porque cuando los débiles gobiernan, la verdad muere. Y aquellos que se atreven a ascender son castigados simplemente por estar vivos. Esa es la razón por la que Nietzsche no enseñaba comodidad. Enseñaba responsabilidad. Enseñaba que la vida no está destinada a ser justa. Está destinada a ser honesta. Y la honestidad requiere fuerza. No la fuerza para conquistar a otros, sino la fuerza para conquistarte a ti mismo. Si has llegado hasta aquí, quizás sea porque algo en ti ya lo sabía. Quizás hayas sentido el peso de estas mentiras. Quizás hayas ocultado tu fuerza para hacer a otros sentirse cómodos. O quizás hayas sido uno de los que han arrastrado a otros hacia abajo, pero ahora lo ves. Ahora la pregunta no es solo si puedes confiar en los débiles. Es más profunda. Más difícil. Es esta. ¿Estás dispuesto a dejar de ser uno de ellos? Porque Nietzsche no hablaba a la multitud. Hablaba a los pocos. A aquellos preparados para enfrentar la verdad, sin importar cuánto arda. Si ese eres tú, entonces quédate. Porque aquí no halagamos la debilidad. La enfrentamos. Y quizás, solo quizás, la superamos.